Desde que nació, Bo Wasserman ha tenido miedo y sufre de pensar mal de todos. Bo está en la mitad de su vida y va seguido con su especialista mental. Bo irá mañana a ver a su madre, pues será el día en que su padre murió. Un padre que jamás llegó a conocer. Por un lado, el trayecto lo pone mal, pero por el otro, se siente culpable por no haber ido con ella desde hace meses. El especialista mental le recetó otra medicina a Bo, ya que las previas no sirvieron contra su pánico extremo. Bo siempre tuvo un lazo emocional profundo con su mamá. En verdad, ella es la única en este mundo que lo comprende bien. Todo lo que rodea a Bo se siente cargado de riesgos. A sus ojos, cada ser humano que ve es un maniático o un ladrón que desea herirlo de cualquier forma. El hogar de Bo es su único refugio en esta ciudad, aunque esa mínima sensación de calma fue destruida luego de que una araña venenosa apareciera en el bloque, como se avisó a los residentes. Por mala suerte, la araña entró justo al cuarto donde vive Bo. Bo pasa sus días solo viendo reportes sobre delitos, lo cual agrava su angustia, más aún ahora que un asesino serial ronda por la zona. También desearía visitar a su madre más seguido. Además, guarda una imagen de una joven muy bonita, Delaine, sobre su velador. ¿Y quién será esa mujer? El escándalo del vecino siguió toda la madrugada. Una carta fue empujada bajo la puerta de Bo, rogando que no hablara. Un par de horas más tarde, pasó otra vez, y Bo se alteró. Bo sentía que iba a colapsar justo afuera de su entrada. Los ruidos intensos de los vecinos no paraban, haciendo que Bo se sintiera culpable, mientras seguían llegando notas que exigían que guardara silencio. Eso ocurrió toda esa madrugada. Bo estaba tan agotado que no escuchó la alarma ni notó que perdió su vuelo. Más tarde, fue al baño a lavarse los dientes y alistarse. Cuando ya estaba por cerrar la puerta y marcharse, se acordó de que algo importante se le había olvidado. Solo un minuto pasó, y en ese instante breve, alguien se metió en su cuarto y se llevó las llaves también. Llegaba muy tarde al aeropuerto, completamente desorientado por lo que estaba viviendo. Bo llamó a su madre y con tristeza le comunicó que no podría ir. Ella, sin embargo, parecía más afectada, no porque le hubieran robado las llaves y el equipaje, sino porque no podrían reunirse esa tarde. Bo no sabía qué hacer. Tal vez podría tomar otro avión, pero ¿era buena idea si alguien desconocido ahora tenía libre entrada a su hogar? Cuando su madre colgó, Bo intentó controlar todo lo que sentía por dentro. Tan solo imaginar que alguien irrumpiera en su departamento lo hundía en una crisis total. Las pastillas eran lo único que lo calmaba, pero al notar que no las había tomado con agua, como le indicó el doctor, sufrió un episodio de ansiedad extrema. Se asomó por la ventana, pero no salió líquido. Al observar desde su cuarto, Bo notó la calle repleta de gente actuando de forma muy rara. Todos querían hacerle daño. Tras leer en línea los riesgos de tragar medicinas sin agua, Bo creyó que iba a morir en cualquier instante. Salió corriendo a una tienda al frente, tomó una botella del estante y bebió con apuro varios tragos de golpe. Solo entonces, Bo se acercó al arriendo, pero su pago con tarjetas fue rechazado. Decidió pagar en efectivo mientras observaba a cientos de personas con malas intenciones ingresar a su complejo de vivienda. Su puerta estaba cerrada, lo que disparó su ansiedad hasta el máximo. Bo se aproximó, pero al notar que habían forzado su entrada, no pudo reunir el valor para entrar. Fue como si el fin del mundo hubiera empezado, o era solo una ilusión generada por su mente. Bo terminó durmiendo en la calle, sin saber a dónde podía ir. Por la mañana, Bo despertó con ruidos de herramientas y hielo de obra que le caían encima. Parecía que el obrero ni siquiera notaba que Bo estaba justo allí. La puerta principal del edificio estaba rota. Adentro, Bo encontró un cadáver tirado en el suelo. Todo era un desastre, cosas tiradas por todos los rincones. Bo intentó llamar a alguien, pero nadie le contestó. ¿Qué ocurrió ahora? Bo se encerró dentro de su casa y revisó su cuenta bancaria, solo para descubrirla bloqueada sin explicación alguna. Trató de hablar con su madre, pero quien atendió fue un desconocido que dijo ser repartidor. Según comentó, encontró el cuerpo de una mujer tirada en la salida, donde una lámpara se le cayó encima, y por lo que vio, eso había pasado hace ya varios días. El repartidor ya había hablado con la policía, asegurándole a Bo que no tenía relación con lo ocurrido. Solo había entrado al edificio porque percibió un olor muy fuerte. Bo no lograba asimilar lo que oyó y se quedó quieto. Luego volvió a marcar, esperando que todo fuese un malentendido, pero el repartidor contestó otra vez y le pidió permiso para revisar la bolsa de la mujer y saber quién era. El nombre era Mona Wasserman, que resultaba ser la madre de Bo. El móvil cayó de las manos temblorosas de Bo. Negándose a aceptar la realidad, llamó a su psicólogo,
pero solo escuchó el buzón de voz. Todo cambió para Bo al entender que su madre se había ido lentamente. De pronto, Bo vio a un hombre sollozando bajo el lavamanos, golpeando su cabeza con desesperación. Sus lágrimas caían sobre la cara de Bo. En un instante, el sujeto perdió el equilibrio y cayó justo encima de él. Bo logró respirar y salió a la calle gritando «¡Socorro!», pero el caos continuó a su alrededor, hasta que un coche lo atropelló. Estando inconsciente, recuerdos de su vida pasada lo invadieron. Al despertar, se halló en un cuarto decorado con papel rojo. No parecía un hospital. Entró una señora amable que dijo ser quien lo atropelló. Según ella, luego del choque, otro pasajero había intentado lastimarlo. Ella se llamaba Grace, y Bo estaba en la casa que compartía con su esposo Roger. Podía quedarse allí el tiempo que necesitara. Roger era cirujano, así que podía atender bien las heridas de Bo. Al recordar la muerte de su madre, Bo rompió en llanto. Grace intentó reconfortarlo. Tal vez todo esto no era más que una pesadilla. Bo se sentó a cenar con la pareja. Le hablaron de su hijo, Nathan, quien fue soldado y había fallecido. Bo ofreció sus respetos. También tenían una hija, Toni, que parecía muy molesta de que su invitado se hubiera adueñado de su habitación. Al oír esto, Bo sintió culpa. No deseaba incomodar a nadie. Grace y Roger compartían su casa con Jeeves, un ex soldado que fue como otro hijo. Si Jeeves no tomaba su medicación, se tornaba agresivo, afectado por su trauma militar. Bo logró comunicarse con su abogado, el señor Cohen, quien le confirmó que su madre ya había fallecido. Cohen estaba indignado de que Bo estuviera perdido desde hacía 3 días. El sepelio había sido retrasado muchas veces, ya que el testamento de Mona decía que solo podía enterrarse si su hijo estaba presente. Todos estaban esperándolo. Cada segundo extra solo empeoraba su vergüenza pública. Cohen le ordenó que esperara, que pronto lo buscarían, lo que implicaba que debía regresar a su casa ya mismo. Aún así, Roger y Grace aseguraron que él no estaba en estado para viajar y prometieron llevarlo en unos días. Bo rompió en llanto, intentando explicar que debía regresar a su casa lo antes posible. No sabían que Toni había estado grabando en secreto toda la charla en video. Finalmente, los padres dijeron que lo llevarían, pero no hasta el día siguiente. Bo no tuvo más opción que dormir una noche más allí. Quizás los padres nunca superaron la pérdida de su hijo, y por eso eran tan sobreprotectores con Bo. Sintió temor al saber que Toni dormía en otro cuarto por culpa de su presencia. Le ofreció cambiar de lugar, pero ella con firmeza le dijo que no quería que la molestara. Luego de no poder pegar un ojo, Bo notó a Toni acercarse al tráiler donde residía Jeeves. Se cuestionó qué estarían conversando. Por la mañana, Toni hizo una acusación, diciendo que Bo había usado su lápiz. Desde la ventana, Jeeves lo observaba fijamente, con la mirada intensa. Hoy era una jornada clave para Grace con inversionistas, así que Roger planeaba llevar a Bo en auto él mismo. Pero justo después, Roger recibió una llamada urgente del centro médico. Uno de sus pacientes había empeorado y requería cirugía inmediata. Por eso, Bo tendría que quedarse al menos una noche más. Eso lo inquietó. Necesitaba irse hoy. Pero por sus lesiones, Bo no podía trasladarse solo, así que no le quedó más remedio que aceptar la ayuda de Roger y Grace, aunque era claro que no querían soltarlo. Bo comprendió entonces que estaba atrapado. Estando solo en la casa, Bo vio un noticiero que cubría la trágica muerte de Mona, una mujer de 70 años que había sido muy influyente. También entrevistaron a Elaine Bray, quien parecía sorprendida y experimentando una especie de déjà vu. Toni, molesta por la presencia de Bo, le dijo que podía llevarlo de vuelta, asegurándole que a su papá no le afectaría. Toni fue con una amiga del colegio. Por algún motivo, la presentó como su nuevo hermano, aunque Bo, claramente, era demasiado adulto para eso. Las chicas le ofrecieron algo a Bo para que fumara. Cuando Bo trató de rechazarlo con educación, lo amenazaron con contarle a Roger que había tenido un comportamiento inapropiado. No tuvo más remedio que acompañarlas mientras la amiga de Toni grababa todo con su celular. Al empezar a sudar, Bo fue objeto de burla por parte de las chicas. El miedo lo invadió, como si creyera que la sustancia lo iba a matar. Creyó que el coche iba cada vez más lento y que giraban sin rumbo. En un reflejo del vidrio, Bo percibió la silueta de una mujer que le era conocida. Eso lo transportó directamente a un recuerdo lejano, a aquel día en que él y su madre pasaban tiempo en la playa. Fue el día en que Bo vio por primera vez a Elaine. La familia de Elaine se hospedaba en el mismo lugar donde Bo y su madre estaban. Bo sintió un flechazo inmediato, y Mona lo percibió enseguida.
estaba preparada para tener una charla sincera con su hijo, aún estando embarazada. Elaine era una joven inteligente y con carácter, por eso buscaba a alguien que pudiera sostenerla, y Bo sentía que quizás era esa persona. En el presente, la joven aún no lo había llevado de regreso a casa. Grace y Roger llegaron muy tarde, con una expresión alegre en el rostro. Bo siempre tuvo un lazo emocional muy fuerte con su madre. Podían contarse cualquier cosa sin miedo ni juicio. Pero cuando Bo era aún adolescente, apareció otra figura femenina en su vida, la joven Elaine. Aunque Bo era tímido, no temía decir lo que pensaba. Bo creía que ella era su destino. En el presente, Tony lo despertó lanzándole otra indirecta por haber ocupado su cuarto. Pero a sus padres parecía no importarles en absoluto lo que pensara su hija. Tony, entre lágrimas, se marchó hacia el tráiler de Jeeves. En otro tiempo, Bo fue despertado por los sollozos de Elaine, que le decía que su madre se la iba a llevar. La joven le declaró su amor a Bo y le pidió que la esperara. Antes de que su madre llegara, le entregó una fotografía como recuerdo. En el presente, Jeeves entró a la casa gritando que Bo lo había mojado. Al día siguiente, Roger propuso hacer una parrillada de despedida antes de llevar a Bo de regreso. Grace fue muy maternal con Bo en su trato. Tony apareció entre lágrimas, cargando 2 frascos llenos de pintura. Dijo que era momento de redecorar el cuarto de Nathan y recordó que sus padres lo amaban con devoción. Tony comenzó a culpar a Bo de meterse en su vida y quitarle a sus padres. Bo no comprendía sus palabras y le juró que jamás intentó quitarle nada. De pronto, Tony propuso que bebieran pintura juntos y que Bo debía ser el primero en hacerlo. Por supuesto, él no lo hizo, así que Tony tomó la pintura y empezó a beberla sola. Grace irrumpió gritando con desesperación, tratando de salvar a su hija, pero ya era tarde. Ella culpó a Bo por todo, gritándole que había sustituido a su hijo por un monstruo, y comenzó a golpearlo. Bo aprovechó el momento para escapar, lanzándose a través de una puerta de cristal, rompiéndola por completo. Mientras Grace lanzaba amenazas de muerte, Bo corrió por el bosque hasta que tropezó con unas ramas y cayó, perdiendo el conocimiento. Después de un tiempo, Bo despertó en ese mismo bosque y comenzó a caminar sin rumbo, ya entrada la noche, sin saber dónde se encontraba. De repente, oyó la voz de una mujer cantando. Entonces vio a la propia mujer, embarazada, vestida con ropas antiguas y una linterna colgando de su mano. Bo le dijo que había tenido un accidente y que estaba completamente perdido. La mujer, con amabilidad, se ofreció a curar sus heridas. Bo decidió seguirla, lo que lo llevó a un sitio curioso donde la gente vivía en prados y usaba ropas como en la Edad Media. Parecía sacado de un cuento de hadas hecho realidad en el mundo real, ¿o solo era un montaje teatral con intérpretes? Bo observó luces encendidas en un escenario rústico y distintos preparativos. La mujer le contó que estaban ensayando una obra de teatro. Ese grupo se hacía llamar Los Huérfanos del Bosque. Viajaban como artistas nómadas, mudándose entre bosques, construyendo escenarios con lo que pudieran hallar. Cuando supieron que Bo había perdido a su madre, todos le ofrecieron su pésame. La función comenzó, y Bo recibió una invitación para sumarse. El director explicó que no existía separación entre el público y los actores. Mientras tanto, Jeeves, enfurecido, cruzaba el bosque con prisa, decidido a encontrar a Bo y vengarse de él. Bo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo ni por qué había terminado allí. La obra trataba de un joven que había perdido a su familia y su hogar. Un actor fingía lágrimas, diciendo entre sollozos que incluso se había perdido a sí mismo. Pero entonces, un ángel bajaba hacia él, diciendo que ya había sufrido bastante y que había honrado el recuerdo de sus padres con nobleza. Ellos ya estaban en paz, pero el pasado, como cadenas, aún lo retenía y no lo dejaba avanzar. Solo al romper con el pasado, lograría alcanzar su verdadera libertad. Bo sentía que él era el personaje central de aquella historia. La obra y su propia vida se habían mezclado, volviéndose imposibles de distinguir entre sí. Le esperaba un largo trayecto antes de hallar un lugar que lo recibiera, un sitio donde pudiera comenzar una nueva vida. Allí, Bo aprendería un oficio, ganaría dinero y descubriría el valor de placeres simples como una buena comida. También conocería a una mujer con quien recorrería el camino de la vida juntos. Tendrían hijos, serían 3, y cuando llegara el tiempo, Bo empezaría a guiarlos y educarlos. Sus hijos cumplirían con todas las esperanzas que Bo tenía, y él hablaría con orgullo de ellos a su terapeuta. Pero un día, un huracán azotaría la aldea, destruyendo el hogar de Bo y separándolo de su familia. Se encontraría a sí mismo en tierras desconocidas y emprendería una larga travesía para hallar a su familia, guiándolo hacia un vecindario devastado por una epidemia mortal. Allí,
un hombre que había perdido la razón, creería que Bo era el culpable de haberle arrebatado todo. Un grupo furioso decidió encerrar a Bo en un lugar oculto. A solas con sus pensamientos, Bo empezaría a cuestionarse si en verdad era completamente inocente. Finalmente, Bo lograría escapar. Impulsados por el odio, aquellos hombres pondrían una trampa en su camino, una que podría alcanzarlo incluso en los rincones más lejanos del mundo. Pasarían los años, pero Bo seguiría buscando a su familia hasta que su existencia se deshiciera, volviéndose apenas un sueño borroso en la mente de un extraño. Bo lloraría, tras haber pasado tanto tiempo intentando hallar a los suyos sin jamás lograrlo. Y si había alguien más que también lo estaba buscando a él. Un ángel le reveló a Bo que se había perdido tanto en su propio castigo que jamás podría ser hallado por nadie. Lo único que podía hacer ahora era pedir perdón a quienes amaba. Entonces el cielo le ofreció redención, y Bo apareció milagrosamente en el puente de su ciudad natal. Nadie lo reconocería, pero las emociones y memorias despertaban los recuerdos más profundos en él. Bo fue invitado a un evento único, una función especial celebrada por una sola noche en el teatro del pueblo. Aunque todos los viejos vecinos ya habían sido reemplazados por otros, Bo sentía que ese lugar seguía esperando su regreso. Apenas tomó asiento entre el público, Bo notó que la obra tenía una semejanza asombrosa con su propia vida. 3 jóvenes aparecían en escena. Reconocieron al anciano como su padre y corrieron a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Bo había pasado toda su vida buscándolos, solo para descubrir que sus hijos seguían vivos y que su esposa había desaparecido tras aquella tormenta. El muchacho había sido adoptado como huérfano, sin más personas que cercanas. Bo también había perdido a su madre, pero ¿qué ocurrió con su padre? Muchos años atrás, Mona le confesó a su hijo que su padre había muerto durante su noche de bodas. Él padecía de una grave condición cardíaca. Tanto su abuelo como su bisabuelo habían fallecido en circunstancias idénticas. Bo también había heredado esa misma condición. En el pasado, Mona perdió al gran amor de su vida, solo para ganar algo más profundo, la maternidad. Si Bo decidiera continuar con su descendencia, eso posiblemente le costaría la vida. Por esa razón, Bo jamás había formado vínculos profundos con mujeres. De pronto, volvió en sí, y se halló otra vez sentado entre el público del teatro en medio del bosque. La mujer embarazada le preguntó con preocupación si se encontraba bien y le ofreció un poco de agua. En agradecimiento, Bo le entregó una figura de ángel que había sido creada para su madre. Luego, un hombre se le acercó y le preguntó si lo recordaba y cómo había llegado hasta allí. Aquel hombre aseguró que el padre de Bo seguía con vida. Por años, él había estado cuidándolo en secreto, como forma de pagar una gran deuda que tenía con Mona. Antes de que Bo pudiera asimilar lo que había oído, el hombre mostró su emoción por reencontrarse con él y se acercó. Bo incluso llegó a preguntar si aquel hombre era en verdad su padre. De pronto, alguien abrió fuego sobre el escenario y los actores entraron en pánico. Jeeves había iniciado su cacería. Bo escapó sin saber que Grace y Roger habían instalado un rastreador especial en su anillo. Gracias a eso, Jeeves logró paralizarlo a distancia con una descarga eléctrica. Desde niño, Bo había sentido con fuerza la ausencia de un padre. Bo siempre deseó ser una versión más valiente de sí mismo, alguien que no temiera enfrentarse a su madre dominante. Mona le había prohibido subir al ático, pero un día él decidió que ya era hora de descubrir qué se ocultaba allí. Bo recuperó la conciencia en el bosque y caminó hasta la carretera. Un hombre mayor se detuvo y le ofreció llevarlo. Así que Bo volvió a la casa donde vivía su madre. Pero para ese momento, el funeral ya había concluido, dejando únicamente una grabación. Numerosas figuras influyentes acudieron para rendir homenaje a Mona, la mujer que había levantado un imperio empresarial de gran poder. Bo se sintió culpable por no haber cumplido el último deseo de su madre. Cada rincón de la casa le trajo recuerdos de su niñez. Su madre había sido realmente una mujer poderosa, alguien que merecidamente alcanzó fama y respeto en todo el mundo. Bo se acomodó en el sofá de la sala y terminó quedándose dormido. Esa noche, una voz femenina lo despertó. No podía creer lo que veían sus ojos. Elaine estaba justo frente a él, llegando demasiado tarde para asistir al funeral. No reconoció a su viejo amigo de infancia. Cuando Bo le dijo quién era, no podía creerlo. Se habían reencontrado tras muchos años. Elaine ofreció su pésame y se disculpó con sinceridad por la pérdida. Bo confesó que había estado aguardando su regreso, tal como ella una vez prometió. Elaine se sintió tan conmovida que no pudo evitar derramar lágrimas. No sabía si entrar en la casa o marcharse de inmediato. De pronto, Bo la besó y juntos cruzaron la puerta hacia adentro. En ese momento, lo único que pasaba por la mente de Elaine
era dónde estaba el dormitorio. Bo entendía claramente lo que Elaine deseaba, aunque no sabía que eso podía poner en riesgo su vida. Sin embargo, todo sucedió de forma contraria. Cuando todo terminó, Elaine se marchó de repente. En ese instante, Mona apareció furiosa porque su hijo no se mostraba feliz de verla, a pesar de que, un minuto antes, se suponía que ella había muerto. Como si nada hubiera ocurrido, Mona mandó a los sirvientes a retirar el cuerpo de Elaine. Ambos estaban allí confundidos, sin poder entender qué era lo que estaba ocurriendo. Mona, no obstante, siguió expresando su ira porque su hijo había profanado su cuarto justo después de su aparente muerte. Pero en realidad, no era Mona quien había muerto, sino su cuidadora, Martha, que también había sido la madre de Bo. Según Mona, Martha arregló todo, y cada pariente suyo había recibido suficiente dinero como para no tener que trabajar jamás. Mona había fingido su fallecimiento solo para obligar a su hijo a regresar. Estaba convencida de que su excusa sobre las llaves perdidas y el vuelo fallido era solo una forma de no tener que verla. Mona jamás conoció lo que era el cariño maternal. Sin importar lo que hiciera, sentía que nunca fue digna de recibirlo. Por eso, quería que su hijo tuviera todo lo que a ella le fue negado. Pero Bo nunca valoró ese afecto, o al menos eso creía Mona. Resultó que el terapeuta de Bo había estado grabando todas sus sesiones y enviándoselas en secreto a ella. En sus charlas con el terapeuta, Bo solía quejarse de que su madre exageraba, demandando atención sin parar. Ella deseaba que él le devolviera amor con más amor aún. Pero ¿qué tenía que ver en todo esto el Dr. Jeremy? ¿Y por qué su madre le había mentido tanto tiempo, incluso sobre su padre? Mona confesó a su hijo que solo quería protegerlo de una verdad devastadora. Pero había llegado el momento en que Bo debía descubrir el secreto oculto en el ático durante todos esos años, ese sitio al que siempre se le prohibió subir. Aunque tenía miedo, obedeció la insistencia de su madre, subió y encontró a un anciano demacrado, que instantes después se transformó en una criatura surrealista. De pronto, Jeeves apareció y abrió fuego contra el monstruo, pero terminó recibiendo una herida mortal. Bo, aterrorizado, huyó gritando desde el ático, incapaz de pronunciar palabra, sollozando sin poder detenerse. Mona explicó que el anciano que vivía abajo era en realidad su propio padre. Había hecho enormes sacrificios con tal de darle vida a Bo, pero con el tiempo se había sentido profundamente decepcionada por su madre. En ese instante, Bo lo sujetó con fuerza y lo agredió, pero se detuvo justo a tiempo, aterrado por lo que acababa de hacer. Mona, sin embargo, no pudo aceptar lo ocurrido y colapsó, perdiendo la vida. Bo abandonó la casa de su madre, subió a un bote, lo lanzó al agua y se dirigió hacia lo desconocido. Bo descendía por una caverna bajo un cielo estrellado, hasta que el motor se apagó de repente. De pronto, una luz intensa iluminó todo, y Bo se halló en el centro de un anfiteatro repleto de espectadores. Era el juicio de Bo, presenciado incluso por su propia madre. Cohen, que actuaba como juez, acusó a Bo por falta de conciencia, desprecio a su madre y otras faltas graves merecedoras de castigo. El terapeuta registró todo el discurso cargado de emoción, mientras Bo trataba de defenderse en medio del caos. ¿Era Bo en verdad un maldito? ¿No era digno del cariño de su madre? El motor del bote de Bo se activó, aunque su cuerpo no podía responder. Sus piernas se negaban a obedecer. Bo pidió ayuda a gritos, pero todos, incluso su madre, lo ignoraron por completo. De pronto, la embarcación cambió de rumbo, transformándose en una trampa. Trató de nadar, pero fue en vano. ¿Era esto un sueño? ¿O el final? Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias llenas de emoción. Y si gustas, deja tu opinión abajo, en los comentarios.